Buenos días. Hoy es el día 8 de septiembre. Tan rápido. Septiembre. Vino tan rápido este año. No sé. Entre más viejo que soy, lo más rápido van los años, ¿verdad? Creo que ustedes piensen igual. Últimamente hemos hablado de varias cosas. Hace rato hablé de la segunda venida de Dios y comparando con el rapto. Y como dije antes, estoy en proceso de hacer una serie de sermones tocante a este tema, el rapto y la tribulación y la segunda venida de Dios o de Jesús. Hace unas semanas hablé de la Biblia y qué tan importante es, y que la Biblia es actualmente un libro que contiene 66 libros. Y como expliqué, tengo varias Biblias que tienen más que un libro dentro, más que una Biblia. Esta tiene dos, una en inglés, otra en español. Y también tengo otro atrás en mi oficina que tiene 4 Biblias. Pero no estamos aquí a hablar de la Biblia hoy en día, sino continuar con el tema que comenzamos con la Biblia. La semana pasada hablé del Evangelio y qué tan importante es. Y hablamos también que el Evangelio de la gracia de Dios se compone de 2 partes. Primero, Cristo murió por nuestros pecados. Y segundo, Cristo resucitó de entre los muertos. Y ahora vamos a hablar del fruto del Espíritu. Como estaba tocando las canciones antes de comenzar, Bienvenido Espíritu Santo, tenemos que dar gracias al Espíritu Santo y voy con este tema hoy, el fruto del Espíritu. Si tienen sus Biblias, pueden abrir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 26. Y nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. El apóstol Pablo dijo una vez, no quiero que sean ignorantes. Creo que es imposible entender la Biblia, la estructura de la iglesia o la vida cristiana sin entender algo de la persona y la obra del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que Dios está en 3 personas. Dios es uno. Pero se manifiesta en 3 personas. Dios el Padre, Dios el Hijo o Jesucristo y Dios el Espíritu Santo. Por favor, no me pidas que los explique porque no puedo. Es imposible para mí explicarles la Santísima Trinidad.
lo acepto yo por fe. Dios Padre, Dios Hijo, que es igual al Padre de todo aspecto. Y Dios Espíritu Santo, que es igual al Hijo y al Padre en todo. Vamos a empezar como normalmente con nuestra oración. Esta es mi Biblia. ¿Listos? Bueno, esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Pues me enseñará la palabra de Dios. Lo confesaré con valentía. Mi mente está alerta. Mi corazón es receptivo. Nunca volveré a ser el mismo. En el nombre de Jesús. Amén. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es igual a Dios el Padre y igual a Dios el Hijo. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo es una persona. Nunca se hace referencia a Él como eso. No es solo un agente. Él no es solo una influencia. Es una persona poderosa. El Espíritu Santo de Dios. La Biblia nos dice que Él es omnipotente. Eso significa que Él tiene todo el poder. También se nos dice en la Biblia que Él es omnipresente, lo que significa que está en todas partes al mismo tiempo. Se nos enseña en la Biblia que Él es omnisciente. Eso nos está diciendo que Él tiene todo el conocimiento. Él sabe todo lo que hacemos. Él nos observa. Leemos en las Escrituras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 29, que su ojo está en el gorrión. Si Dios, el Espíritu, está vigilando incluso a los pequeños gorriones, ¿no cree usted que Él está cuidando de nosotros aún más a cada momento? Él escucha las mentiras que decimos. Él ve los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Él ahonda en nuestras mentes, en las cosas que pensamos, en las intenciones de nuestras almas. Él sabe todo sobre nosotros. Lo sabe todo. La Biblia dice que todo lo que hacemos, Él lo escribe en un libro y algún día será sacado a la luz como evidencia en el gran juicio de Dios. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es eterno. La Biblia nos enseña que Él es santo. El Espíritu Santo es mencionado en el Nuevo Testamento 100 veces como santidad absoluta, pureza absoluta y justicia absoluta. La Biblia nos dice algo de la obra del Espíritu Santo. Bueno, ¿qué hace Él? En el Evangelio de Juan, capítulo 16, en versículo 8, nos dice que Él convence a hombres y mujeres de pecado. De hecho, dice, y cuando Él venga, reprenderá o convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la razón por la que antes de que podamos venir a Cristo, debemos reconocer que somos pecadores. Debemos renunciar a nuestros pecados. Él es el Espíritu Santo quien nos convence de nuestros pecados.
nos hace sentir incómodos, nos aguijonea la conciencia. Él nos hace reconocer y admitirnos a nosotros mismos que somos pecadores y luego nos da la fuerza y el poder para apartarnos de nuestros pecados. No hay una sola persona que pueda apartarse de sus pecados. No hay nadie que tenga el poder, la fuerza de voluntad, que para renunciar al pecado en su vida, porque el pecado tiene el control. El Espíritu Santo viene y nos convence, nos aguijonea la conciencia. Él nos aguijonea el corazón, Él aguijonea nuestras mentes, nos incomoda. He hablado con hombres y mujeres que discuten sobre diferentes hechos de la Biblia, se enfadan, pero finalmente regresan y me dicen que finalmente entienden lo que estaba tratando de decirles. No fui yo quien hizo que regresara, fue el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo los hizo sentir lo suficientemente incómodos como para enfrentar la verdad de la Biblia. Ninguno de nosotros puede venir a Cristo a menos que el Espíritu Santo nos convenza. Entonces la Biblia enseña que cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, cuando estamos dispuestos a entregarnos a Cristo, Él nos da vida nueva. Esa es la obra del Espíritu Santo. En el momento en que recibimos a Jesucristo como Salvador, el Espíritu de Dios entra y se regenera. Él nos da vida nueva. La Biblia también enseña que estamos muertos en pecados y transgresiones. Ahora bien, esto no significa que nuestros cuerpos estén muertos. Son muertas nuestras almas, las que estén muertas. Las almas están muertas. Tenemos un cuerpo que es perfectamente normal, está perfectamente vivo. Pero nuestras almas que vivan en nosotros cuerpos, nuestros cuerpos o personalidades, la persona real que somos, la parte de nosotros que vivirá por los siglos de los siglos, es esa parte de nosotros que está muerta para Dios. Es lo que se llama muerte espiritual. En el momento en que venimos a Cristo, el Espíritu de Dios trae la vida de Dios a nosotros y comenzamos a vivir. Por primera vez empezamos a vivir de verdad. Hay un resorte en nuestro paso y una alegría en nuestra alma y una paz en nuestros corazones. Y una vida que ha tomado una nueva perspectiva. Hay una dirección completamente nueva en nuestra vida porque el Espíritu de Dios nos ha dado la misma vida de Dios. Y Dios es un Dios eterno. Eso significa que tú y yo viviremos mientras que Dios viva. La Biblia nos enseña que el Espíritu de Dios produce el fruto del Espíritu. Y como dije al principio de este mensaje, ese fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio.
No son estas 9 cosas, estos 9 racimos de frutos para caracterizar la vida de cada hijo de Dios nacido en Cristo. Debemos estar llenos de amor, debemos tener gozo, debemos tener paz, debemos tener paciencia, debemos ser gentiles y bondadosos. Debemos estar llenos de bondad, debemos tener fe y mansedumbre y debemos tener templanza. Pero, ¿qué es lo que encontramos más que frecuencia? Con más frecuencia. Con demasiada frecuencia, encontramos en el llamado cristiano promedio de hoy todo lo contrario. Cada persona antes de venir a Cristo es dominada por una naturaleza que es el viejo hombre, que se llama la carne, el mundo, el diablo, que controla nuestras vidas. Estamos controlados por nuestros egos. Estamos tratando de controlarnos a nosotros mismos. En el momento en que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, ese yo es derribado y Cristo es puesto en el trono de nuestras vidas y el Espíritu de Dios domina nuestras vidas. Sin embargo, el yo sigue ahí, a veces oculto, a veces tranquilo, a veces secundario, esperando la oportunidad y la oportunidad de atacar la ciudadela de nuestras almas y volver a tomar el control. Ustedes tienen el poder, ustedes tienen la fuerza de voluntad, ustedes tienen la voluntad como cristiano para rendirse, ya sea a la carne y vivir una vida carnal, o tiene el poder de rendirse al Espíritu Santo para vivir una vida llena del Espíritu. Como cristiano, si me reclamas cristiano, ¿qué vida estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida en el plano humano? ¿Una vida carnal y carnal en la que hay poca lectura de la Biblia y poca oración? Un cristiano o una persona que se llama a sí misma cristiana puede ir a la iglesia todos los domingos, pero no hay un caminar diario con Cristo. No hay comunión con Cristo, no hay gozo. Esa clase de vida que usted sabe que un cristiano debe tener. Su vida es una experiencia de altibajos. Dios nunca quiso que fuera de esa manera. Dios quiso que la vida cristiana estuviera en el plano más elevado posible en todo momento, produciendo el fruto del Espíritu. No puedo llevar el fruto del Espíritu por mis propias fuerzas. El fruto del Espíritu es el amor. No puedo amar, no puedo tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza por mí mismo. No tengo poder. Pero el Espíritu Santo que vive en mí, desde que recibí a Jesucristo como mi Señor y Salvador, es el que me da el poder de amar. Él me da alegría. Él me da paz y paciencia. Él me da el fruto de mi vida. He tenido personas que
se me han acercado y me han dicho, yo soy cristiano. ¿De veras? ¿Lo son? Bueno, veamos qué tipo de fruta han producido. ¿Qué tipo de fruta estamos produciendo tú y yo? ¿Está nuestra vida llena de inmoralidad? ¿Está lleno de idolatría? ¿Qué significa eso? Tenemos más tiempo para otras cosas que hacemos para Dios. Hay odio, hay ira, hay conflictos, hay jolgoria, hay envidia, hay celos. Alguien le preguntó a un señor que se llama George Whitefield, le preguntó, ¿ese hombre ahí es cristiano? Y el señor Whitefield les respondió, pues yo no lo sé, nunca he hablado con su esposa. Ahora bien, el fruto del Espíritu, el primero es el amor. Y ese es el corazón de todo. Porque si amas, eso se encarga de todo lo demás. Todos están envueltos en una sola palabra, amor. En el idioma griego hay 3 palabras para decir amor. En mi aprendizaje de español, yo aprendí 2 palabras. Principalmente, o primero, me enseñaron la palabra quiero. Yo te quiero, pero también yo quiero tal cosa. Es diferente en mi mente, pero si ellos dicen que es la misma palabra, ¿qué voy a decir? Estoy apenas aprendiendo. Pero después me enseñaron la palabra amor. Yo te amo. ¿Son diferentes? Yo creo que sí. En inglés no más tenemos una sola palabra que significa muchas cosas diferentes. Significa el amor físico y el amor sensual. No tenemos diferentes palabras en inglés a expresarlo, pero en el idioma griego sí. Perdón. La palabra eros en griego significa amor sensual. La palabra filia significa amor entre amigos o entre un hombre y su esposa. Pero en el Nuevo Testamento hay una palabra que se usó para describir el amor sobrenatural y esa palabra es ágape, que es el amor de Dios por nosotros. Ahora fíjense en el amor de Dios. La Biblia enseña que Dios es amor. Tú y yo éramos pecadores, éramos extranjeros de Dios, éramos enemigos de Dios. No habíamos rebelado contra Dios. Perdón. Nos merecíamos el infierno. Pero a pesar del hecho de que resistimos a Dios, nos rebelamos contra Dios, pecamos contra Dios, éramos enemigos de Dios. La Biblia dice que Dios nos amó de todos modos, con un amor eterno para que estuviera dispuesto a dar su Hijo para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Cuando veo a Jesucristo morir ahí, con los clavos en sus manos, las espigas en sus pies y la corona de espinas en su cabeza, cuando veo a Jesucristo sufriendo y muriendo, veo el amor, el ágape de Dios
derramado por ti y por mí. Si Cristo estuviera muriendo por amigos, sería una cosa. Pero Él estaba muriendo por los enemigos, porque Dios nos considera enemigos. Pecamos contra Él. Nos hemos rebelado contra Él. Eso nos hace enemigos de Dios. Pero a pesar de esto, Él envió a su Hijo, su único Hijo, a morir para tomar nuestro juicio y nuestro castigo. Murió en la cruz. Eso es lo mucho que Dios nos amó. Y eso es el amor ágape. En el momento en que tú y yo venimos y entregamos nuestras vidas a Cristo, la Biblia nos dice que Dios derrama en nuestros corazones ese mismo amor, el amor ágape. No hay una persona que tenga la capacidad de amar de esa manera, a menos que realmente venga a Cristo. A menos que el Espíritu Santo tenga el control de su vida. Tú y yo no tenemos el poder de amar tan profundamente. Esa es la razón principal de los problemas de raza en los Estados Unidos hoy en día. Podríamos tener legislación y necesitamos legislación, pero no será más que un camino frío, a menos que el amor de Dios esté en nuestros corazones. Esa es la razón por la que debemos tener un avivamiento espiritual en nuestro país y en todas partes del mundo para salvarlo. Cuando los hombres se vuelvan a Dios, Dios les da amor ágape. Y luego aman a su propio prójimo sin importar el color de su piel o el idioma que hablen, o sin importar cuáles sean sus circunstancias. Este es el amor que Dios da como regalo. Y es producida en el corazón por el Espíritu Santo que vive ahí. El cristiano debe amar a sus semejantes. Jesús nos dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 35. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a otros. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 13, aunque hable lenguas humanas y de ángeles, pues también debemos hablar con las lenguas de los ángeles. Piensa que ser el mejor orador en todo el universo, hablando con 1000 lenguas, en 1000 idiomas, con la elocuencia de los más grandes oradores de todos los tiempos. Pablo dijo, a que menos que tengamos amor ágape, el amor divino que solo Dios puede dar, solo somos metal que resuena o símbolo que retiñe. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 1. Si supongamos que entiendo la Biblia y tengo el don de la predicación, el don de la profecía, y soy el más grande predicador que jamás haya existido, Pablo dijo que si no tengo amor, de nada me sirve. Si supongamos que comprendo todos los misterios y tengo todo el conocimiento y leo la Biblia todos los días
y lo llevo bajo del brazo a todas partes y creo en todos los credos, a menos que tenga amor, como dice Pablo, no soy nada. Si supongamos que tengo toda fe que podría remover montañas, y ustedes podrán decir que gran fe es esa. Eso no es nada a menos que tenga amor, ágape. Si supongamos que doy todo el dinero que tengo a la caridad, y se podría decir que soy tan gran hombre, un buen cristiano, como dijo Pablo, a menos que tenga amor, ágape, el tipo de amor que Dios da, no soy nada. Si supongamos que me ven a una hoguera, me ven en una hoguera muriendo por mi fe en Cristo, se podría decir que soy un gran mártir. Como Pablo dijo que a menos que tenga amor, ágape, no soy nada. Tú y yo tenemos este amor. Sin Jesucristo en nuestros corazones, sin el Espíritu Santo en nuestros corazones, tú y yo no podemos tener este tipo de amor. No podemos producir este amor sino con el poder del Espíritu Santo. Esa es la razón por la que recibimos mucho a Jesucristo. Y cuando lo hacemos, Él nos da el poder y la fuerza a través del Espíritu Santo para producir este amor ágape. Luego hay otra cosa. Alegría. El llamado al regocijo se hace no menos de 70 veces en el Nuevo Testamento. 70 veces en el Nuevo Testamento se dice que los cristianos deben regocijarse, tener por sumo gozo, aún en las pruebas, tribulaciones y problemas. Las Escrituras dicen, toman por sumo gozo. Hay una gran diferencia entre el placer y la alegría cristiana. El placer depende de las circunstancias. Muchas veces se requiere de una buena salud para disfrutar de voluntad. Disfrutar de verdad. Pero la alegría cristiana es completamente independiente de la salud o de las circunstancias. Cuando las circunstancias son salvajes, cuando las circunstancias están en nuestra contra, cuando se retira todo confort moderna, todavía existe el milagro de la alegría producida por el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Sé de muchas personas que estaban muy enfermas, que conocieron a Cristo y pude sentir que había una alegría radiante. Había el cielo en su rostro. Amor, alegría, paz. La paz que Él da. Hay millones de personas que gustosamente se quitarían el brazo derecho para encontrar la paz. Les gustaría tener paz, una paz profunda, interior y satisfactoria. Buscamos la paz, alienamos la paz. La mayoría de nosotros pensaríamos que lo encontraríamos y ganáramos o tuviéramos mucho dinero, pero no encontraron la paz por mucho dinero
que tuvieran. Muchas personas piensan que pueden encontrar la paz como consumiendo mucho alcohol o tomando drogas. Otros piensan que encontrarán la paz si recibieran mucha educación y adquieren muchos conocimientos. Algunos han buscado diferentes religiones en muchas partes del mundo, pero ninguno de estos pueblos fue capaz de encontrar una paz real y duradera. Hay mil maneras en las que todos hemos girado tratando de encontrar la paz, pero no lo hemos encontrado. Hemos escapado de la realidad por unos momentos, por unas horas, unos días, unas semanas, pero cuando volvemos, sigue ahí las viejas cargas, los viejos sufrimientos, el viejo vacío, la vieja monotonía, la vieja rutina diaria. Necesitamos entregar nuestras vidas a Cristo y dejar que Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento, según Filipenses capítulo 4, versículo 7. A medida que nos sometemos completamente a Él como Señor y Salvador, cuando venimos a Cristo por un acto de fe, Él nos da el Espíritu Santo que produce el fruto del Espíritu. Después de que el Espíritu Santo esté en nosotros, debemos rendirnos a Él para que Él controle nuestras vidas. Es entonces cuando el pecado no nos va a dominar y no tendrá control sobre nosotros. Porque la Biblia nos dice en 1 Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 4, en versículo 4, que mayor es Él que está dentro de mí que Él que está en el mundo. Tenemos poder sobre el diablo. Tenemos poder sobre nuestro ser interior. Tenemos poder sobre el pecado. Y permítanme terminar con esto. Podrías decir, ¿qué quieres que hagamos? Creo en Dios, creo en Cristo, creo en la Biblia. ¿No es suficiente? No, actualmente no. Por un acto de fe recibimos a Cristo. Debemos entregarle toda nuestra vida, nuestro intelecto, nuestra vida emocional. Debemos someternos a su voluntad. Debemos rendirnos, comprometernos y entonces podemos recibir. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice esto. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entrégale tu vida a Él. No dejes que nadie o nada te detenga. Es posible que nunca más estemos tan cerca del reino de Dios. Amén.